luchando y batallando, porque yo sé que el milagro se va a dar y está hecho. Porque esa garganta está clear, está limpia, no tiene infección, no tiene tos, no le va a doler nada en el nombre de Jesús. Padre, estamos aquí ante tu presencia y con humildad recibimos y nos humillamos ante ti, porque no somos más que nadie. Tú eres el Todopoderoso y te damos gracias, mi Dios. Gracias, alábalo, 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 gloria a Dios. Amén. Un abrazo de altura. No me tengo que doblar. Aleluya. ¿Verdad? Son un chiste entre nosotros, ¿verdad? Perdonen los que son bajitos, no nos estamos. Aleluya. Wow. Este ha sido una travesía interesante. Han sido muchas experiencias, muchas cosas que hemos aprendido, que el Señor nos ha traído hasta aquí. Y dentro de todo lo que hemos experimentado, el Señor nos ha querido fortalecernos, que es de lo que voy a hablar aquí. Ya tengo el aire aquí en la... Sí, fíjate. Ya, ahí ahora los bajitos se gozan, ¿verdad? Está bien. Esto es parte de eso, ¿verdad? Esa relación, cuando uno cuando uno se conoce, cuando uno tiene esa confianza. Y el Señor nos ha traído hasta aquí, llevamos ya sobre 15 años, 16, como, bueno, casi 17 años reuniéndonos entre algunos y otros, ¿verdad? Y el Señor nos ha llevado por una trayectoria donde hemos cometido errores, hemos hecho cosas bien, hemos, eh, hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado a cómo relacionarnos entre nosotros. Entre nosotros como grupo, me refiero al Ministerio de la Puerta. Antes de que fuera Ministerio de la Puerta, ya éramos iglesia. Ya el Señor nos había empezado a formar en lo íntimo, ¿verdad? Nos había empezado a hablar en lo íntimo. Y nos empezó a hablar de esto que nosotros lo hacíamos de forma orgánica, como ahora usan esa palabra mucho, lo hacíamos de forma orgánica y como el Señor nos dijo y nos fue llevando de que, mira, esto es lo que deben hacer, es lo que deben enseñar, porque es algo que fortalece la iglesia y es algo que ayuda para que el fruto perdure. Aquí tenemos a Mateo, ¿verdad? Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros como ministerio hacemos, pero no es que nuestro ministerio sea especial, es que esto lo tenemos que hacer todos. Todos los que somos discípulos somos llamados a esto. Y el Señor nos va enseñando, mira, esto es algo que tienen que hacer. No es algo que yo seleccioné a un grupo, no es algo que hay algunos, es para todos. En 2 Corintios dice, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo,
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, aquí tenemos dos cosas, ¿verdad? Anterior a esto tenemos la gran comisión, tenemos lo que todos somos llamados a hacer, tenemos que salir. Pero entonces aquí tenemos que estamos hablando de que el Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ya esto no es, ve a las naciones, eso está, pero aquí lo que habla es transformados a su imagen. ¿De quién? De nosotros. Nosotros como discípulos. O sea que es algo en dos direcciones. Tenemos el fruto del Espíritu en que está en Gálatas. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús se han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, claro, estoy yendo un poquito rápido en los slides porque quiero llegar a un punto ahorita donde vamos a ver unas cosas. Porque todas estas cosas el Señor nos ha ido llevando de la mano y nos ha dicho, todo esto tiene que ser parte de lo que ustedes hagan, ¿verdad? Como discípulos, como grupo, como iglesia. No es algo que solamente afecta a los que están afuera, sino que debe afectarnos a nosotros, haciéndonos a como su imagen. ¿Y cómo somos a su imagen? Cuando los frutos del Espíritu Santo empiezan a crecer en nosotros. O sea, el fruto del Espíritu Santo empieza a crecer en nosotros. Y ese fruto es el que hace que nos parezcamos más a Él. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a reflejar ese fruto si no buscamos en su palabra? Allí es que está. Allí es que está la clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos ser? ¿A quién debemos buscar? En oración le preguntamos al Padre. ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabemos. Hay cosas de nosotros mismos que a veces no sabemos. Hay cosas de ustedes que, eh, por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo, yo quería profundizar más con el Señor, quería orar, pues yo oraba y había momentos donde yo sentía que había como un bloqueo, no sé, había algo que pasaba que yo decía como que hay algo aquí que no, y yo le dije, Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame qué es lo que está pasando, por qué me sucede esto. Pero nada, seguimos en confraternización, yo se lo dije a los muchachos, se lo dije a Debbie, seguíamos orando por los jóvenes, pero había eso ahí en mí. Pero no era un secreto. Nosotros como ministerio, bueno, en ese momento no éramos ministerio, éramos un grupo de amigos, de discípulos que queríamos libertar a otros y queríamos aprender más del Señor y crecer en el Señor. Y fue allí donde, recuerdo una vez, estábamos en una casa de una persona, estábamos orando por libertad por una de las jóvenes que estaban allí. Y mientras estábamos orando por libertad, la muchacha pues empieza a manifestarse, la muchacha recibe libertad y en ese momento empezamos a darle gracias al Señor, pues al final, porque wow, qué brutal. Y allí el Señor me muestra y me lleva, me trae a memoria algo que mi familia había hecho conmigo cuando yo era muy niño.
Y, y yo dije, pues mira, sí, a mí me habían bautizado en un río cuando yo era muy niño, utilizando técnicas de nueva era. Vamos a dejarlo ahí. Y yo dije, pues esto debe ser, se lo dije a los muchachos, oramos, echamos fuera eso de mi vida, que no fuese un impedimento para mí, que no hubiera algo que entró en aquel momento, tal vez no, porque yo era muy niño, pero en ese momento mis guardianes eran mis padres, así que eso nos pasa a nosotros como padres, a nuestros hijos, lo que nosotros dejemos que ellos eh, experimenten, a lo que los llevemos, tienen autoridad. O sea, cualquier cosa que vaya a pasarle a nuestros hijos, nosotros, mientras ellos estén bajo nuestra tutela, nosotros somos responsables por eso. Así que por eso tenemos que cuidarlo. Pues me acuerdo de eso, oramos y ese bloqueo se me va. Pero ¿cómo yo podía haber hecho eso si no fue porque estaba en oración, estaba apoyado por un grupo, que estábamos allí? Estábamos incluso en casa de alguien, ayudándolos que es lo que estamos hablando aquí de embajador, que es servir, ¿verdad? Por eso todas estas cosas son importantes, porque mientras querramos seguir alcanzando las naciones, internamente tú vas a ser confrontado, tú vas a ser retado, tú vas a ser cernido, no sé, sí, es como cernido, como cuando un constructor tiene ¿verdad? Que decirle, tú echas arena, ¿verdad? Y solo la arena fina que hay abajo y encima se quedan, en el cernidor, se quedan las piedras y las cosas que dañarían la construcción. Pues nuestra vida va a ser así cernida. Porque el Señor, pero es algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es algo que tenemos que dejar el orgullo atrás. Tenemos que dejar a veces nuestros sueños, nuestras metas, porque muchas veces esos sueños y metas fueron sembrados en nosotros por el mundo y tienen premisas que no van con lo que Dios quiere para nuestra vida. Y es un proceso duro donde cada uno tiene que mirar su vida y decir hasta dónde yo le voy a permitir al Señor que cambie mi vida. Hay cuartos que a veces tenemos internos que no dejamos que Él entre allí. Hay sitios que no dejamos que el Señor entre. Y esto se lo digo no porque lo haya leído en un libro, es porque es lo que el Señor nos ha llevado a nosotros. A nosotros nos ha transformado. Nosotros no somos lo que éramos hace 17 años. Benísimo yo, que yo ni creía en nada de esto. Entonces, ¿cómo es que esto sucede? Porque yo me dejé transformar. Yo dejé que el Espíritu Santo trabajara conmigo. Y que entonces yo no fuese un obstáculo para cuando Él quiere manifestarse. Pero hay veces que esos obstáculos son cosas que ustedes a veces no las saben. Y solo en ayuno, en oración, en confra, porque otros te dicen, contra, como que yo hice esto y tú como que me estaba, como que me estabas medio malcriado. Y entonces en las repeticiones de la confra, de momento malcriado todo el tiempo. Es como, hay algo raro ahí. Pero entonces eso a veces uno no se da cuenta uno mismo, es que te lo tiene que decir otro, ¿verdad? Y entonces tú tienes dos opciones, o pedirle al Señor que te ayude a cambiar, o quedarte igual. Entonces, si te quedas igual, pues, hay cosas que entonces el enemigo va a tener un lugar allí, porque tú dices, no, es que yo soy así. Ah, tú eres así, pues entonces el enemigo dice, es que él es así, este es mi flanco de ataque. Porque como él es así, entonces yo todo lo que voy a empezar a tirar va a ser por ese lado, porque él piensa que es él.
y yo lo destruyo su vida porque es que eso es Él. Y esto, si ustedes lo entienden, pues no digo que es fácil, pero los va a ayudar a poder esas cosas que ustedes piensan, es que yo soy así, a mí me enseñaron, mis padres me dijeron esto y esto es lo que hay. Pues perfecto, si lo quieres seguir haciendo así, pues sigue haciendo así, pero sabes que vas a ser un instrumento del enemigo en esa área, ¿verdad? Y quién sabe hasta dónde. Yo sé que es un poquito fuerte, pero es que es lo que el Señor ha ido trabajando en nosotros y es lo que hemos visto afuera cuando estamos aconsejando a jóvenes y nos dicen, no, porque el pastor abusó de mí. No, yo iba a tal iglesia y tal pastor abusó de mí. Tal pastor me tocó. No, porque y el profeta vino, pues el profeta, cuando el profeta se fue para un consejo, allí abusó de la confianza. ¿Qué es eso? Ah, es que él es así. Exacto. Él es así. Decidió no cambiar esa área y entonces se le dio la puerta al enemigo y le dio camino completo de entrada. Y se manifestó, como decía Ludi, ese fuete, ¿verdad? Estaba allí manifestando el mismo diablo, ¿verdad? ¡Pau! Y es allí donde, pues, es fuerte, pero tenemos que traerlo porque hay que confrontar a la iglesia de este mundo. Porque la iglesia de Cristo, ¿verdad? No es la que uno ve por ahí haciendo todos esos despilfarres de cosas. La iglesia de Cristo es una iglesia íntegra. La iglesia de Cristo es una iglesia santa. Y esas cosas no pasan. Porque la iglesia de Cristo ha decidido morir al yo, morir a nosotros. Y hay que de la iglesia de este mundo, hay que empezar a sacudirla, ¿verdad? A cernirla, para que la iglesia de Cristo sea la que empiece a salir a las calles y como decía Pastor Sierra, ya no sea insípida para que la pisoteen, sino que sea la sal de este mundo para que entonces resalte el sabor, resalte lo bueno del reino de Cristo. Ok. Entonces, empezamos a ver todo esto y decimos, pues mira, lo que pasa es que lo que hemos visto es que a veces en las iglesias hay muchas personas que lo que hacen es quejarse. Entonces los pastores se queman. Porque pues, hay gente que está todo el tiempo quejándose, no leen la Biblia, no ayunan, no oran. Pero entonces van a la iglesia y el pastor pues ore por mí, porque pues cuando usted ora yo siento algo distinto. Y que hemos visto que muchas veces las personas no han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene un grupo, la iglesia del mundo. Cuando digo iglesia, voy a diferenciarlo, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo es la que es buena. Pero la iglesia de este mundo es la que uno va y uno dice, hay 1000 personas, ¿verdad? Pero el 80% de esas 1000 personas están allí sentadas y no componen mucho. Hay un 20% que son los que realmente pueden ser discípulos. Y esas son estadísticas del mundo, las quiere buscar. Y están los que se divorcian y los que están con los mismos de la iglesia. O sea, olvídese. Entonces, tienen que nacer de nuevo. Tienen que arrepentirse, tienen que ser bautizados, tienen que recibir el Espíritu Santo. Y allí comienza la escalera de la madurez espiritual. Que nosotros le pusimos, la llevamos así. Esto es una idea de nosotros, ¿verdad? Esto no está necesariamente así escrito en la Biblia. Tenemos referencia de lo que hemos utilizado para formarla. Pero hemos visto que cuando nacen de nuevo, están así, en ese proceso de salvación, porque entonces allí conocieron a Cristo, pero son personas que en ese momento conocieron la salvación, se arrepintieron, tienen un corazón sincero, pero son personas que pues, están comenzando. Como decía Pablo, hay que darle leche espiritual. Así que hay un tiempo donde sí se espera que esas personas
sí estén tal vez molestando mucho o requiriendo mucha ayuda de los líderes. Sí, requiriendo ayuda, ¿verdad? Consejería de los líderes. No, no es molestar. No, esos no molestan. Nosotros queremos que nos llamen. Eso nosotros queremos que nos llamen, que nos digan, me pasa esto, cómo yo venzo esto. Noté esto en mi vida, cómo yo ataco esto. Me encontré a alguien, pero no sé qué decirle. ¿Qué le puedo decir? Pues exacto, esas cosas, nítido. Queremos aconsejarlo, queremos llevarlo. Si no, sí, no. Sí, pastor, para que usted, entonces, haga todo eso y pues yo no hago nada. No. ¿Cómo yo lo hago? Y en ese mismo proceso empieza la santificación, donde entonces allí es eso que yo estaba hablando, de que te empiezas a analizar tú. Le dices al Espíritu Santo, y nosotros se lo decimos cuando nos reunimos con ellos, les decimos, mira, en oración pídele al Espíritu Santo que te muestre aquellas cosas aquellas cosas que tal vez tú no sabes, pero Él sabe que no eres tú. El Espíritu Santo sabe las cosas que puso allí en ti y sabe las cosas que tú estás actuando y tú estás haciendo, pero es por una influencia de este mundo. No eres tú. Entonces, es allí en ese proceso de santificación donde el Señor te va trabajando contigo, donde va trabajando con tu personalidad, con tu forma de ser, para que entonces te vayas pareciendo más a Él. Y en ese proceso entra entonces la disciplina, donde la disciplina ya es más, ya no es como al principio, donde tal vez necesitábamos tal vez recordarle, los líderes necesitamos recordarle a la persona, mira, tienes que hacer esto. eh, ya allí en el proceso de disciplina, la persona tiene que empezar a tener iniciativa propia, iniciativa por leer la palabra. No, no, no es agua, que me- Este, y en ese proceso de disciplina es donde empezamos a morir, ¿verdad? Tal vez empezamos a levantarnos temprano para leer la palabra, empezamos a ayunar, y no porque no los digan, sino porque empieza a surgir ese anhelo de, de querer ver lo que nuestros líderes tal vez están haciendo, quererlo ver reflejado en nuestra vida. Leemos a Cristo, leemos a Jesús, leemos los evangelios y decimos, pero es que Él los sanaba a todos. Es que Él hacía esto a todos. Pues yo quiero eso en mi vida. Pues allí empieza ese momento, esa disciplina para llegar a eso. Y esa disciplina requiere donde ya no haya un seguimiento, donde no haya que estar recordando las cosas y la persona por sí misma empieza a buscar del Señor, empieza a ayunar, empieza a leer la palabra por sí mismo, empieza a orar. Y allí el Señor le empieza a mostrar cosas a ellos. Y es lo que hemos visto con las personas en Panamá, por ejemplo, que están teniendo sueños y entonces nos llaman, mira, tuve este sueño, ¿qué es lo que está pasando? Los vi a ustedes, a David, te vi a ti haciendo esto y lo otro, y resulta que fue una confirmación para algo acá de nosotros. Y allí vemos como un grupo que en un principio era un grupo que necesitaba mucha ayuda porque tenían por la pobreza, por 20 cosas, 20 situaciones, familias. Empezamos a ver cómo de ser víctimas de este mundo empiezan a convertirse en guerreros espirituales del Señor. Y ya empiezan a ver sus circunstancias y su alrededor, pero las circunstancias empiezan ya no a afectar tanto a ellos porque ellos han levantado una barrera espiritual en lucha, en oración, en ayuno, y ya el enemigo y el mundo no tienen el mismo agarre que tenía anteriormente. Todo eso se da en estos pasos aquí. Fe y batalla entra
O sea, tan pronto empezamos a tener disciplina, empieza la fe y la batalla, porque empiezan, como estaba diciendo, empieza nuestro antiguo yo, nuestras antiguas situaciones, nuestras antiguas circunstancias empiezan a querer volver a jalarnos para donde estábamos antes. Y es allí entonces con la disciplina y que entonces empezamos en fe y en batalla a pelear para que entonces no volvamos atrás, sino que empezamos a vencer allí. No es que no hay situaciones, no es que no hay cosas malas que nos sucedan, pero ya nuestro lente no es el mismo. Ya no vemos las cosas de la misma forma. Ya no vemos la situación y no nos destruye, no nos tira al piso, porque entonces ahora tenemos una esperanza. Pase y que pase lo que pase, tenemos vida eterna. O sea, pase lo que pase, vamos con Cristo. Así que no hay miedo, no puede haber miedo en nosotros, porque pase lo que pase, vamos a vivir eternamente con Cristo. Unción y paciencia. Unción y paciencia. Es parte de lo que está pasando hoy, ¿verdad? Esa unción, ese llamado, esa unción. Hablaba con David la otra vez que David fue ungido para ser rey. Y mientras él caminó en ese llamado de rey al que fue ungido, tuvo el respaldo de Dios all the way. O sea, completo. Tuvo un respaldo o sea, que todos decían, no, es que él es. Y a veces cuando nosotros empezamos en este llamado, que Dios nos unge a nosotros nos ungió como grupo para hacer esto, empiezan a pasar una serie de cosas que uno dice, ¿por qué rayos cuando viene el taller es que nos pasan tal, 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 tal y tal y tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y es allí donde entonces uno dice, confiamos en el Señor. Y el Señor ha puesto en nosotros algo mucho más grande que nuestras debilidades. Nosotros podemos mirarnos, poder mirar nuestra enfermedad, mirar nuestra situación, mirar lo que nos pasó, cuántas situaciones nos pasan. Pero si dejamos que eso se convierta en un obstáculo para lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, entonces estamos diciendo que pues las cosas de este mundo pueden detener la mano de Dios. Porque no es, pues, no es posible, ¿verdad? Y, y es allí donde en esa fe y batalla, unción y paciencia nos seguimos moviendo, aunque no necesariamente vemos lo que tenemos, como decía mi amigo, ¿cómo se llama? Ariel, que a veces uno te dicen empieza y tú, ok, pero no ves lo que hay ahí, no ves lo que hay delante. Y entonces uno no ve, pero uno va caminando en fe, porque uno fue ungido, uno fue llamado a esto y uno sabe que no tiene respaldo del Señor. Entonces uno empieza a moverse. Pero ¿qué pasa? No podemos esperar eso de esta gente de acá abajo. Por eso es que traemos esto para que puedan entender que en la iglesia de Cristo va a haber ciertos momentos donde hay personas y esto debería ser algo que es todo el tiempo, porque como todo el tiempo debe estar llegando gente nueva, arrepentida, pues debe ser un proceso de todo el tiempo. Todo el tiempo uno debe tener algún grupo, alguna persona o alguien que esté acá. Otros que estén por aquí, otros que estén por acá. Y entonces podamos empezar a crecer en madurez. Como iglesia de Cristo, como cuerpo, podamos ser maduros para entonces poder llevar nuestras diferencias, ¿verdad? Y parte de esa madurez, ¿verdad? Cuando pues ahí dice dependencia de Dios y la gloria de Dios es cuando
Cuando Dios se manifiesta, es cuando uno no ve ese camino. Entonces tú sabes que vas a llegar allá. Cuando la gloria, cuando tú llegas allá, que de momento las cosas empiezan a ocurrir y tú ves que tú no estás haciendo casi nada, es que el Señor se está moviendo de una forma poderosa, sobrenatural, y tú dices, pero es que que tú te sientes, tú dices, es que yo no me merezco esto. Es que esto es demasiado. Y es lo que a veces vimos allá en Panamá, que nosotros decíamos, wow, nosotros sentíamos que ángeles estaban allí, que había cobertura, sentíamos que había dirección, sentíamos que había poder a donde quiera que íbamos y no había que esforzarlo. Era algo que la gloria de Dios se manifestaba solo. Pero ¿por qué se daba eso? Porque estamos en ese llamado, estamos en ese punto donde estamos en obediencia, haciendo lo que Él dijo que iba a hacer, así que Él lo va a respaldar. Entonces, vamos a hablar ahora de los dones. Y después volvemos y caemos en... Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro los dones de santidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de géneros de lengua, interpretación de lengua, pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos ha llevado y nos ha enseñado de que no podemos depender solamente de el fruto del Espíritu, la palabra del Señor, tenemos que también utilizar los dones. Tenemos que dejar que se manifiesten esos dones. Y esos dones no dependen de nuestras capacidades, nuestras habilidades. Es un regalo. Todas las da el Espíritu Santo, las da como Él quiere, cuando Él quiere. Nosotros solo tenemos que actuar y Él lo hace. Y es aquí, ahí están el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Depende de que nosotros querramos morir a nosotros. No se va a dar de forma como se da porque se da por la necesidad, se da porque estamos llegando a un sitio y hay personas que necesitan y el Espíritu se mueve y se manifiesta. Sí, exacto. Toma un poco de más tiempo, porque este fruto depende de que tengamos ayuno, de nuestra disciplina, de nuestra confraternización, de la lectura de la palabra, de cómo el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Entonces, algo que a veces hemos visto que ha sido un poco dañino, esta grafiquita, los cuadrantes. Abajo, a veces ahí abajo, esto va acá. Y esto tratamos de llevarlo a donde quiera que vamos, porque es lo que hemos visto que está destruyendo la iglesia de este mundo. Porque tenemos muchas personas que trabajan en los dones del Espíritu, que como eran regalos, no depende de nosotros, los manifiesta el Espíritu, pero no trabajan con crecer en el fruto del Espíritu. Entonces, cuando no trabajas con crecer en esto, puedes convertir en una persona peligrosa, porque te puedes convertir en una persona que estás sanando a personas, estás echando fuera demonios, estás hablando palabras de profecía, pero en tu vida hay mentira, hay engaño,
hay adicciones. Entonces, puedes llegar a pensar de que porque como hay manifestación de dones, que es un regalo que no tiene que ver contigo, pues tú dices, pues estoy aprobado. Puedes llegar a pensar de que, no, pero es que yo ayer estaba viendo pornografía y cuando fui al otro día a la iglesia, alguien se sanó. Ah, pues, olvídate, no, vengo que estamos ready, yo sigo, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, donde le dejes una puerta al enemigo, el que se va a manifestar como instrumento de destrucción, eres tú a través de eso. Porque eso va socavando, eso va socavando, eso va socavando. Como en la playa, las condiciones que son bien cerca de la playa y son altas, que empieza a socavar y de momento se derrumba el edificio. Eso mismo es lo que pasa. Estamos manifestando palabras de profecía, de ciencia, diciéndole a aquel el seguro social, diciéndole a aquel. Y entonces, pero en tu vida, está vacía. Tu vida hay engaño. Tu esposa no quiere saber de la iglesia porque sabe lo que tú haces con ella en privado. Tus hijos no le interesa saber nada de esto porque saben que eres un hipócrita. Entonces, y es lo más que veíamos cuando estábamos con los jóvenes, o sea, yo no sé, o sea, esto a nosotros nos ha dado tanta furia santa, ¿verdad? Por decir algo. Porque uno sigue viendo y nos seguimos encontrando, pues, mira, ¿qué te pasó? Entonces, el Señor, a mí, bien al principio, cuando nada que ver con esto, recuerdo una palabra bien fuerte que el Señor me dijo, vendrán a ti muchos hijos de pastores heridos por la iglesia y personas que fueron heridas por la iglesia. Y yo, bueno, pues, está bien. Pero no sabe que eran tantos. Entonces, pues, ¿y qué es lo que está pasando? Esto, personas peligrosas que deciden quedarse actuando en los dones, pero no deciden trabajar con el fruto del Espíritu, para que entonces su vida, su casa, su esposa, sus hijos, su grupo cercano, estén en el mismo camino, la misma sintonía, ¿verdad? Y aquí este versículo que siempre me gusta, porque en Facebook, ¿verdad? Cuando en Facebook viene alguien y tira y dice, no, que si la gente usa la Biblia y mira, y son unos maltratantes, y yo espero que se vayan para el infierno, esos que están usando la Biblia para eso. Y lo dice aquí, le digo, mira, le dice, ten cuidado de los falsos profetas, esto es en Mateo 7, 15 y 20, dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlo por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos, higos de los cardos? Un buen árbol eh, produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce un fruto bueno se corta, se arroja al fuego. Por eso digo que van para el infierno, porque ahí dice que los arrojan al fuego. Así es, de la misma manera que ustedes identifican un árbol por su fruto, puede identificar a la gente por sus acciones. Y está este otro en Mateo 7, 21 al 23 que dice, no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán al reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre con el poder de Jesús. E hicimos muchos milagros, ¿verdad? Pero yo les responderé, nunca nos conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y vemos aquí donde seguimos viendo que
cuando decidimos quedarnos en esta área, porque es la que es el hype, o sea, es como lo que sale wow, en la televisión, los medios, ¿verdad? Wow, el sanador, tú sabes, no, lo invitan a 40,000 iglesias para que vaya a sanar, para que vaya a libertar, no, el Demon Slayer, o sea, eh, sí, el que, no, el que, y entonces no, que si tal profeta te dice hasta el nombre de tu abuela, de tu tatarabuela, y pues tú vas para allá para que te diga el nombre de tu tatarabuela, pero tú no sabes qué haces con eso. Pero nada, pero te lo dice y la pegó y como que, wow, el nombre es de Dios, tú sabes. Y yo no estoy en contra de nada de todo esto, por si acaso, ¿verdad? Esto es parte de lo que Pablo decía cuando él decía, yo no fui donde ustedes con palabras persuasivas, yo fui con poder. ¿Y qué es eso? Esos dones. Pero ¿qué pasa? Si nos quedamos solo ahí, pues somos peligrosos. Porque entonces el enemigo va a seguir teniendo lugar en nuestra vida, va a seguir socavando y va a destruir lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas, si estamos aquí, si alguien aquí está aquí y siente que está peligroso, pues ese es el primer paso. O sea, yo seré peligroso. O sea, es como que uno piensa, pues, ¿seré peligroso? Me tendré que... Si dice, no, yo no soy, es posible que sea. No, no, es broma. Cada quien se analiza, cada quien puede mirar su vida y saber eso. Y si estás en oración con el Señor te lo va a revelar. Pero ¿qué nosotros podemos decirte para no dejarlo solo ahí? Y aquí hago una intercalación. Aquí los del ministerio van a darse cuenta del mejunje que hay de presentaciones. Hablamos de las pequeñas zorras. ¿Qué pasa? Estos son los pecados pequeños. Relaciones o situaciones no resueltas, falta de sabiduría, duda, indisciplina. Estas cosas a veces nos dan una clave de cómo identificar como que es posible que yo sea peligroso. Como de que yo esté, pues, tengo que ver estas cosas, déjame ver. Entonces, a veces pecados que consideramos pequeños, ¿verdad? Mentiras, críticas y murmuraciones, orgullo, envidia, gritería, gritería. ¿Ves? Los que tienen hijos pequeños empiezan a entrar en empiezan a trabajar con esto, ¿verdad? Empezamos a trabajar con esto porque, pues, lo importante es reconocerlo. No decir, ve, ya no estoy diciendo mentira, así que ya estoy bien. Pero esto es algo que nos ayuda porque si seguimos en esa conducta, si seguimos teniendo esto, le podemos abrir puertas al enemigo y no necesariamente tal vez en nosotros, tal vez en esos que están escuchando esto o que están percibiendo esto de nosotros. Entonces empiezan a perder confianza en nosotros, empiezan a tener dudas, como que, pero pues será lo que dijo, porque ¿qué es lo que el Señor decía? Un buen árbol, tú ves sus frutos, cómo se comportan, cómo... Y entonces esto nos ayuda a identificar eso en nosotros, ¿verdad? Así que eh, mírense su vida, analicen su vida y miren si hay algo de esto. También relaciones o situaciones no resueltas, relaciones matrimoniales, problemas familiares. A veces hay primos que son eh, difíciles, ¿ah? Bien. A veces hay padres, madres, no sé, nosotros en el ministerio hemos tenido de todo. Hemos tenido hermanos, cuñados, de todo, que a veces no son tan difíciles, no tan fáciles. Este, y a veces, ¿qué pasa? Decidimos huir y es posible que empiecen nosotros a ver ese sentimiento de asco, de, no, yo no, uy, no, yo no, es que yo
Es como ese sentimiento de que empiezas a tenerle asco a la persona porque hay cosas allí que no te gustan y tú pues entonces empieza a crecer en ti como un poquito ese sentimiento de amargura por esa persona. Y pues tenemos que tratar, porque nosotros somos llamados a ser pacificadores. Así que un pacificador no puede tener asco a una persona. Y pues, ¿qué pasa? No empieza con asco desde el día uno. Lo que estamos diciendo es que esas cosas comienzan como pequeñas, pero si le seguimos dando lugar, el enemigo encuentra cómo entrar por ahí y entonces empieza, ¿verdad?, a darle esteroide para pompearlo, para que entonces nos destruya, ¿verdad? Y destruya nuestra credibilidad, destruya lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Asimismo, vecinos y compañeros, o situaciones del pasado. A veces, en psicología eso a veces le llaman estrés postraumático. Eso, la forma más fácil de explicarlo es que si saliendo de aquí tienes un accidente, ¡pum! Y estuviste 2 meses en el hospital, muy probablemente no quieras volver a la iglesia. Vas a otra, pero no quieres volver a esta porque cuando pasas por ahí, te da una cuestión porque tú te acuerdas, el pasar por ahí te recuerda, te revive la situación y entonces empieza a haber un sentimiento en ti que no había antes porque antes del accidente pues nada, pero el momento del accidente ya de momento pararte al frente va a revivir esa situación. Y eso trae en ti unas situaciones y unas sensaciones que también antes no tenía. Y si nosotros no trabajamos con esas situaciones del pasado, de sucesos que ocurrieron muy traumáticos, muy fuertes, a veces divorcios, a veces enfermedades, a veces accidentes, eh, a veces uno ni sabe, ¿verdad? Por qué uno no le gusta ir al... No, no, es que a mí no me gusta la playa. Ah, pero es que tú, sí, porque, pero eso fue porque tu papá te llevó y un día te tiró al agua y después te ahoga. Entonces, pero tú no te acuerdas, tal vez, o no lo asocias con eso, ¿verdad? Y eso de la playa, pues, es otra cosa, pero eh, es como un ejemplo. Pues son traumas, para que entonces puedan tal vez mirar por qué a mí tal vez no me gusta hablar con las personas. Ah, porque me hirieron. Ah, porque cuando yo era nene, yo traté de hablar y siempre me negaron y como que, y yo dije, no vuelvo más, no vuelvo a hablar con nadie. ¿Ves? Pues hubo una serie de sucesos que causaron un cambio en ti. Y ese cambio no fue del Señor. Ese cambio fue que el enemigo empezó a sembrar allí hasta que tú tomaste una postura. Y entonces allí el enemigo tomó lugar y sembró eso. Y hizo una fortaleza allí. Y entonces ya tú estás constantemente con esa fortaleza de esa situación que te marca tu vida. Porque entonces, si ahora venimos a Cristo, pues tenemos que hablar con las personas, tenemos que ser empáticos, tenemos que tratar de solucionar las situaciones que tengan, tratar de ayudarlos. Y si nuestra situación del pasado va por encima de lo que nosotros somos llamados a hacer, la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Hay que hablar. ¿Ve? Yo, no hablaba. Yo no hablaba mucho. Este, y el Señor hoy se está manifestando conmigo porque yo tenía un dolor de garganta asqueroso. Y así que yo le doy gloria al Padre por esto, porque he podido seguir. Este, pero no podemos dejar que consecuencias del pasado estén dirigiendo nuestro futuro. O sea, sin lo que pasó, pasó. Hay que trabajarlo, sí. Pasaron situaciones, no es una changuería, ¿verdad? Algunas parecen, pero no son changuerías. Hay que trabajarlas, ¿verdad?
para que entonces el Señor pueda de lleno estar y vencer en esas cosas y que no nos convirtamos en esa área en un instrumento para que el enemigo tenga lugar. La falta de sabiduría, aquí entonces, y esto pues nos pasa mucho, tiempo, ¿verdad? El tiempo a veces de momento empezamos eh, entre el trabajo, entre las situaciones de la casa, de momento uno tiene hijos y ya no el tiempo no es el mismo de antes, o de momento los hijos se van y ya entonces tengo más tiempo, pero entonces, pues tengo más tiempo, ahora me puedo ir a viajar, ahora me puedo ir a, a- no sé, puedo construir mi casa que de los sueños, y tal vez le estabas pidiendo más tiempo al Señor. Pues son cosas que cada quien tiene que pensar, ¿verdad? Cada quien tiene que analizar. Cómo su tiempo, si estás tratando de hacer algo, pero no estás poniendo empeño en cómo divides tu tiempo, pues allí el enemigo va a tener lugar. Y entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo va a empezar a utilizar estas dos cosas, tanto el ocio como el trabajo, para entonces este, dañar o desviar por donde el Señor te estaba llevando. Porque entonces resulta que ahora cada vez que decidimos que vamos a hacer un evangelismo, pues ahora siempre te ponen a trabajar. O ahora siempre eh, alguno de los nenes se enferma o alguno se enferma de ellos. Y uno dice, oh, pero ¿cómo es esto? Entonces, allí es donde es una cuestión más de cómo uno ver el patrón. Y uno dice, no, es que el enemigo, o sea, me pasó aquí, me pasó acá, ya no me pasa más. Ya tenemos que empezar a hacer cosas. Así que esto del tiempo, pues, es importante para que puedan empezar a mirar su vida. La economía, pues claro, la economía, eh, a veces los afanes de este mundo, ¿verdad? Nos abruman y hacen que entonces estemos constantemente dependiendo de algún trabajo o trabajar extra para poder cubrir todo eso que hemos comprado y entonces pues ya no nos sobra tiempo o ya no tenemos el tiempo que teníamos antes para ayuno, para oración, para levantarnos tal vez de madrugada. Juzgar erradamente, ¿verdad? Que muchas veces vemos una persona y ya la tachamos y decimos, estás así, acabó. Y, y a veces tenemos mucho, a veces esto tiene que ver mucho por cómo hemos vivido nuestra vida, pues pensamos que todo el mundo es igual. Entonces uno decide empezar a juzgar por lo que uno, porque uno se las sabe todas y tal vez el Señor tiene algo con esas personas. Este, y pues no escuchar la voz de Dios para decisiones, esto tiene que ver con que entonces pensamos que lo que nosotros constantemente estamos haciendo va alineado con lo que el Señor es y pues ya ni siquiera le preguntamos al Señor. Y eso pues nos puede empezar a desviar del propósito. Las dudas, pues aquí dice alejar y acercar porque cada quien, las dudas pueden ser un detonante para activar nuestra fe o puede ser eso que la destruye por completo. Así que, ¿cómo manejamos las dudas? No es que siempre vamos a estar entonces tomando la decisión correcta, pero si pasó algo que no era lo que tú esperabas, pues aprende de la situación, pídele perdón al Señor y la próxima lo haces bien. ¿Ve? Allí es una mezcla de sabiduría con todo esto. Porque todo esto no es que alguien o alguno de nosotros no esté cometiendo estas cosas. Es que si uno constantemente se mantiene en esto y no lo trabaja, son como esas pequeñas horas que van comiéndose las raíces poco a poco, como esa playa que va socavando el edificio y va a llegar un día que entonces van a ser destruidos.
Y la indisciplina, que es cuando entonces, y a veces la hemos visto mucho, muchas personas, y a veces que son personas bien, que trabajan mucho con el don de profecía, y a veces se inventan unas de cuentos y de cosas que uno dice, uno no sabe si es profecía o una película, ¿verdad? Y a veces pasa por esto, porque dejan de orar, leer la Biblia, porque empiezan a sostener su llamado en el don, ¿verdad? Ah, y entonces ya, como se ven aprobados, pues lo que se inventan también, pues ellos mismos se lo aprueban, ¿verdad? Y es que dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de ayunar. Este, y es allí donde por eso, aunque actuemos en los dones de profecía, de ciencia, tenemos que buscar la palabra para que entonces nuestro orgullo pueda estar como bien agarrado, ¿verdad? Para que entonces nuestro orgullo no se vaya por encima, porque entonces ya nos veamos como aprobados, como los favoritos de Dios, porque a donde quiera que vamos, la pegamos, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, claro. Eh, Nosotros no hemos dormido mucho este fin de semana, pero pueden estar seguros que vamos a descansar después de esto, porque terminamos embaratados. Y si decimos, no, es que hay que hacer, o sea, es que nosotros, fíjate, Dios nos ha dado esto, esto y esto, y no dormimos porque somos los esclavos de Dios. Soy esclavo, y yo no duermo, yo no, porque yo estoy en la iglesia los 7 días de la semana, y yo, porque estoy sirviendo a Dios, hay que servirle a Dios primeramente, y eh, cuidado, cuidado, porque cuando nuestro cuerpo está débil, le damos lugar al enemigo para que entonces empiece a meter pensamientos, empiece a meter situaciones en nuestra vida y le damos lugar, porque nuestro cuerpo está débil, débil, cansado, agobiado. Y entonces el enemigo empieza a hablar, ¿verdad? Y estamos tan cansados que empezamos a escucharlos, porque nuestra guardia no está acá arriba, ¿verdad? Así que cuidar el templo, hacer ejercicio. Yo estoy flaco, pero yo no hago ejercicio. Esto es genético, así que, ¿verdad? Yo lo digo para que no se sientan mal. No es que yo hago algo para estar flaco. Yo tengo que hacer ejercicio. No ayudo. Es que a mí me ven así, me dicen, tú corres, tú juegas baloncesto. No. A ver, yo tengo que hacer eso. Tengo que empezar a cuidar. Y me pasó con las piedras, cuando me dieron las piedras. Ahí fue que, tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. Esto tiene que ver mucho con el tiempo, ¿verdad? También, que a veces el ocio, entonces en el ocio empezamos en el tiempo de ocio, empezamos a ver o escuchar cosas que empiezan a sembrar mucha duda en nosotros, empiezan a desviar nuestro enfoque, a mirar las cosas que están ocurriendo en el mundo y empezamos a todo como a ponerlo. Ok, dependiendo de cuál sea nuestro llamado, a lo que el Señor nos esté inclinando a hacer, a veces nosotros vamos a hacer unas cosas y vemos que otras personas hacen, que están en Cristo, están en otras áreas. Están en el área legal, están en el gobierno, yo no sé. El Señor los llamó a eso. Ellos están ungidos para eso. Pues bien para ellos. Hay que tal vez apoyarlo, pero no es porque ellos lo hagan, nosotros necesariamente tenemos que también, porque es que eso es lo que quiere el Señor para nosotros. No, usted busque en oración para qué, dónde el Señor lo está llamando a moverse, dónde el Señor quiere que usted esté, cuál es el camino que el Señor quiere que usted siga. Y a esas personas que están haciendo su llamado, en donde quiera que estén, los apoyamos. Podemos enviarle dinero, podemos enviarle ofrendas para sustentar lo que están haciendo, y, y así estamos siendo parte del cuerpo de Cristo.
porque estamos apoyando, ¿verdad?, a todos aquellos. Y salté a eso, porque lo que vemos y escuchamos. No me fui. Pero también así empezamos a ver muchas series, empezamos a ver películas que tienen mucho contenido sexual, películas que entonces empiezan a despertar cosas en nosotros que tal vez ya habíamos pensado que lo teníamos ganado, y de momento empezamos a otra vez a caer en ciertas áreas que ya las habíamos ganado, pero volvimos allí porque en el tiempo de ocio que tal vez pudimos haber sacado para, pues vamos a, nada, es más, a veces dormir para esto, cuidar nuestro cuerpo. A veces, mira, pues nada, tienes un tiempo, pues acuéstate a dormir. ¿Sabes? Digo, si es tarde, no, ¿verdad? No en el trabajo. Pero si es tarde ya, son las 11 de la noche, vamos a ver una película y nos acostamos a las 4 de la mañana. Y nos ha pasado, ¿verdad? Y uno, pues, uno tiene que ir aprendiendo a cómo uno decir hasta aquí. Porque entonces uno empieza después uno se siente mal y empieza el enemigo a poner cosas que no queremos que estén allí. Y también eso no nos ayuda a levantarnos de madrugada, ¿verdad? Porque si nos acostamos todo el tiempo a las 2, 3 de la mañana, pues no nos vamos a levantar de madrugada para orar. A mí, el Señor en estos días digo, yo me levanté porque tenía un dolor de oído fuera de liga. Y cuando miré alrededor a las 3 de la mañana y dije, yo me voy a levantar. Porque yo no voy a dejar que este dolor, que ahora yo empezarme a quejar por el dolor, que ya el Señor lo sabe. Y el Señor sabe lo que va a pasar este fin de semana, así que yo me voy a levantar a adorar al Señor. Me levanté a adorar al Señor, me levanté a darle gloria al Señor para que se manifestara, no por mis habilidades, no por lo que yo soy, no por lo que yo pueda hablar, no por lo que yo pueda sentirme, sino porque Él sea el que lleve esto a los corazones. Y todo esto porque queremos que la iglesia de Cristo esté sana, pueda crecer en un ambiente sano, en un ambiente donde hay oportunidad para que se manifiesten los dones, pero para que ese que está manifestando los dones tenga un espacio para decirle al hermano, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Y que entonces ese hermano no vaya con el chisme donde no, vamos a ayudarte, vamos a crecer. En ese momento ahí, ¿qué es lo que está creciendo? El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es así, y que nosotros anhelamos que la iglesia pueda ser sincera entre ese grupo de personas nacidas de nuevo, ese grupo de líderes, que pueda haber sinceridad, coinonía, que puedan hablarse de todo, de lo que les pasa, por lo que están pasando, por lo que van a pasar, por sus situaciones en su casa, en su intimidad, porque Cristo nos ha llamado a movernos como cuerpo. Y cuando nos vamos a mover como un cuerpo, el cuerpo a veces le duele a uno un pie, le duele a uno un brazo, y entonces pues uno tiene que ayudarse. Y es allí donde le damos espacio a que entonces el fruto crezca. Tanto en la persona que tenía, que se abrió y dijo, o sea, tuvo sabiduría y dijo, yo me estoy manifestando en los dones, pero yo estoy viendo esto en mi vida. Yo nací de nuevo, yo me bauticé, yo tengo el Espíritu Santo, Dios me usa, pero ¿por qué yo sigo teniendo esta atadura que yo no puedo dejar de ver pornografía? Yo no puedo dejar de mirar tales y tales series, no puedo dejar de gritarle a mi esposa, no puedo dejar de gritarle a mis hijos, no puedo, he tratado, le pedí al Señor, no puedo.
¿Qué estamos haciendo allí? En sabiduría queremos crecer en el fruto del Espíritu Santo y que haya otro discípulo que entonces me escuche y pueda decir, vamos a ayudarte, vamos a crecer. A veces no es fácil, a veces son meses, a veces son, yo recuerdo con lo más así, Roxana tuvo casi un año con la cuestión de, ¿verdad? Casi un año con lo de la psicosis. Tuvo casi un año y, ¿sabes? Los destruyó mucho de las cosas que, digo, no fue solamente la psicosis, fue Yeriel, fue una debacle. Y nos cogió a todos como iglesia, como grupo, como amigos, a todos nos llevábamos como esa carga. Pero qué bonito cuando podemos decir eso. Porque entonces no estaban ellos solos. Estábamos como cuerpo llevándonos los unos a los otros. ¿Y qué hace eso? Por eso es que aquí, volvemos para atrás, para atrás, para atrás. Uno más. ¿Ven esto aquí? Fructífero. Pero somos fructíferos porque permanecemos. Porque no es lo mismo fructífero que seamos un grupo y que a los 2 años ya no existe el grupo. Y por 2 años fue fructífero, estuvimos unidos, estuvimos juntos y luego se desparramó. Pues algo pasó allí. Pero el fruto es lo que hace que este grupo se mantenga unido durante el tiempo, durante los años. Y si la iglesia puede hacer esto y esto, va a poder hacer grupos sanos que se ayuden, que crezcan, que, que sean poderosos para el Señor, que actúen en los dones, que se muevan de forma poderosa, ayudando a otros, llevando a otros, creciendo iglesias en otras partes. Y el Señor va a empezar. Lo lindo es que el Señor empieza a hablarle a cada uno de esos y empieza a darle unos llamados y empieza a darle unas asignaciones especiales a cada uno de esos porque cada uno ha decidido tener una relación con el Señor. Y allí es donde entonces empieza el cuerpo de Cristo a esparcirse y empieza a crecer. Porque decidimos ya no ser nosotros solamente, sino que somos un cuerpo y dependemos de los otros. Sí, claro. Así que si alguien aquí, ¿verdad? Abrimos ahora, si hay alguien que luego de ver todo esto piensa, mira, a mí me está pasando esto,